Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Dicen así: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Padre, bendícenos con tu palabra, háblanos, ministranos, sé propicio a nosotros. Señor, que esta verdad revelada nos alumbre en realidad a la verdad que ella está mostrando y alumbrando. Esa verdad sea alumbrada para nosotros también hoy. Imploramos que uses tu palabra poderosamente una vez más para bien de tus hijos, para bien de tu reino y para extensión de tu reino, llegando a los corazones de los impenitentes en este lugar también. En Cristo te lo imploramos. Amén. Cuando miramos alrededor nuestro y vemos un mundo lleno de pecado, miramos dentro de nosotros mismos y nos encontramos con corazones llenos de la misma plaga de pecado. Esto es un hecho terrible y eso nos hace preguntarnos cómo ha podido el mal conseguir tal dominio. Solamente la palabra de Dios puede darnos la respuesta. Leemos allí en la palabra de Dios que uno en forma de serpiente engañó a nuestros primeros padres y cautivándolos cambió totalmente su naturaleza, al punto de que vemos pecado a donde quiera que nos dirigimos. Una de las verdades más horribles con la que nos encontramos es que aunque usted salga corriendo de Cuba, a donde quiera que usted llegue, va a encontrar pecado. Va a arrastrar con su pecaminosidad a donde quiera que llegue y va a encontrar pecado donde quiera que llegue. Ustedes saben que nosotros tenemos una expectativa a veces, todos los que salen de aquí huyendo, que salen de distintos lugares del mundo, supongo que también nosotros tenemos nuestra propia experiencia, pero tenemos la experiencia en todos los que se han ido cuando ella dice, no, pero esto no es como tú te imaginas, dicen todos, porque todos los que se van imaginando algo y llegan y se encuentran con la realidad que viven en este mundo, donde quiera que estén. Y por supuesto que hay mucho más, no hay las consecuencias del comunismo, hay consecuencias de otros pecados. Son otros los pecados, pero horribles iguales, con consecuencias horribles iguales. Y todo empezó por aquí. Todo empezó por esta narración que nos hace la Escritura de cómo apareció el pecado. Pero ¿quién es esta serpiente que engañó a nuestros padres? Más adelante aprendemos que es el diablo, ¿verdad? Se disfrazó de una manera para poder engañar mejor. No se cierra la Biblia antes de declarar muy claro que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Allí lo vemos en Apocalipsis 12, 9 y 20, que después vamos a ver claramente. La causa, pues, de que nazcamos todos los que estamos aquí en pecado y vivamos en él, en cierta manera, es el diablo. La mayoría de los seres humanos viven ajenos a esa realidad. Usted sabe, en la escuela dominical que tenemos aquí con niños de padres no creyentes, yo creo que el reto mayor que tienen los maestros de la escuela dominical es hablar del diablo. Fue fácil hablarles
quizás de la multiplicación de panes y peces por el Señor Jesús. Fue fácil hablarles de que Jesús sanó a una mujer sana que padecía de flujo, enferma que padecía de flujo de sangre, pero hablarles de un endemoniado fue un poco más difícil, porque había que hablarle de demonios, había que hablarles de un ser espiritual que ellos no ven. La enfermedad quizás pueden verla en cualquier lugar, pero un demonio, ¿dónde lo ven? Hermanos, tristemente este enemigo nuestro se disfraza muy bien y no es visible. No es visible. Entonces muchos lo ignoran y por ignorarlos, muchos son sumamente vulnerables a sus ataques por no verle. Los daños que él ocasiona, muchos no entienden que sea él. Con toda seguridad, él va a ocasionar daños, los ha ocasionado y va a seguir ocasionándolos. Muchos no prestan la mínima atención a lo declarado por Dios en su palabra, que es la realidad. Y solo creen en lo que está delante de sus narices. Piensan que si no ven nada, eso, que el diablo, no, ese no es el diablo, ese es fulano que hace eso. Bien, hermanos y amigos, sí, nosotros somos malos. Nuestra naturaleza es corrupta y pecaminosa, pero no podemos ignorar que existe un ser poderoso, enemigo de nuestras almas y enemigo declarado de Dios, que va y está incursionando también nuestras almas que son inclinadas a ello, al mal, y eso lo hace constantemente. Este personaje antiguo, enemigo férreo de Dios y del hombre, es uno de los personajes centrales del relato que acabamos de leer en estos dos versos. Pero desgraciadamente es un personaje que ha acompañado a la humanidad en todo su curso en este mundo y la acompañará incluso a muchos de ellos hasta la eternidad. Estamos delante de la sentencia de Dios sobre el diablo. Sí, los versos 14 y 15 son la sentencia de Dios sobre el diablo y en ella encontramos una maldición y una declaración de enemistad u hostilidad. Pero en medio encontramos algo glorioso, una promesa. Una promesa. Estamos delante de una maldición y una declaración de enemistad. Y en medio hay una promesa. No para el diablo, para los que estaban oyendo junto, estaban allí de oyentes en estas palabras que fueron proferidas directamente al diablo. Era una promesa para los oyentes. Preguntas surgen después de haber escuchado el relato anterior de la caída y las consecuencias. Deben surgir preguntas en nosotros. ¿Triunfará siempre el diablo sobre el hombre? Esa es una pregunta buena. Ahora que el hombre está bajo sus garras, ¿tiene alguna esperanza? Si el hombre en estado de inocencia fue totalmente vulnerable ante Satanás, ¿qué dejaremos de un hombre caído? ¿Tendrá alguna esperanza el hombre? Bueno, si depende de sus fuerzas, yo creo ninguna. Si depende de la capacidad que tenga para enfrentar al diablo, yo creo que ninguna, pero ¿habrá esperanza? ¿Cómo será la relación del hombre con Satanás a partir de este momento? Ya que se hicieron aliados, al menos el hombre y la mujer se hicieron aliados. Obedeció la mujer a Satanás. ¿Cómo va a ser la relación entre el hombre y Satanás a partir de este momento? Por otro lado, ¿destruirá inmediatamente Dios a Satanás por engañar a la mujer? ¿Tendrá Dios misericordia de la serpiente? ¿Destruirá Dios todo lo que ha creado producto de este complot en su contra? ¿Hay esperanza aún para alguno de estos seres que están implicados? Bien, yo sé que algunos tenemos conocimiento de alguna de estas preguntas o la respuesta a alguna de estas preguntas, pero hoy veremos el anuncio de la historia en dos versos. Hermanos, estamos delante de una declaración divina que hace un anuncio de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir. A partir de ahora se anuncia en dos versos.
todo o mucho de lo que va a ocurrir en toda la historia del mundo. Veremos el anuncio de un conflicto que se vivirá por todas las edades, anunciado en estos 2 versos. En solo 2 versos se anuncia esto. Veremos todo anunciado, pero sobre todo veremos, aparte de ese anuncio, una promesa de una simiente que se promete aquí en medio de una maldición proferida y en medio de una hostilidad asegurada, se promete una simiente. ¿Quién será esa simiente? ¿Qué es esa simiente? ¿Y qué importancia tiene esa simiente para nosotros? Bueno, va a ser el objetivo fundamental de nuestra predicación. Pero vamos a ver primero esa simiente dentro de una maldición proferida. Lo primero que encontramos en el verso 14 es una maldición proferida. Una maldición proferida ¿por quién? ¿Quién es el autor de esa maldición? El mismo Señor Dios. El Señor Dios, dice el versículo 14, Jehová Dios, Yahvé Elohim, el Señor Dios dijo a la serpiente. Si usted se da cuenta, hay una gran diferencia en lo que Dios le dice a la serpiente de lo que Dios le había dicho primero a Adán y luego a Eva. Inmediatamente que se le dice la serpiente fue la que me engañó, Dios le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Maldita serás. Hermanos, el mismo que bendijo al hombre en el principio, ahora maldijo a la serpiente. El mismo que le dijo al hombre y a la mujer en la creación, los bendijo, frutifíquense, llenen la tierra, los bendijo de esta manera. El mismo que bendijo el día 7º y lo santificó, ahora maldice. ¿Dios maldice? No, si Dios es amor. Dios nunca maldice a nadie. Hermanos, si Dios es santo, va a maldecir a alguien, a los que persisten en pecar y se sublevan contra él y son la maldad y son promotores de la maldad. Satanás es un promotor de la maldad. Dios lo maldice. Ya en cierta ocasión Dios dijo, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas. Hacemos muy mal en creer que Dios es todo amor, puro amor, amor. Él siempre perdona, Él siempre ama, Él siempre está presto a amar. Hermanos, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Esa es una gran verdad. Es lento para la ira, pero tiene ira. Dios, usted puede ver que por línea general está bendiciendo, queriendo bendecir, teniendo misericordia, pero también maldice. Y este es un caso en que podemos ver que Dios inmediatamente maldijo a la serpiente, maldita serás. Ya el profeta Jeremías en una ocasión le quiso enseñar al pueblo de Israel que no podíamos esperar de Dios solo bendiciones, que si nosotros pecamos debemos esperar también maldiciones, que no podemos esperar solo lo bueno de parte de Dios. ¿También pueden venir cosas malas de parte de Dios? Sí. Ya el profeta Jeremías, en puro llanto y rogando a Dios que tuviera misericordia, dijo, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y siguió diciendo, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Sí, hermanos, ese es nuestro Dios. No es todo amor, 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 amor. Todo perdón, perdón, perdón y perdón y podemos hacer de él lo que queramos. No. Cuidado. Miremos la santidad de nuestro Dios y su postura ante el pecado y la maldad. Es férrea. Maldita serás entre todas las bestias del campo y te vas a arrastrar a partir de ahora. Y vas a comer del polvo a partir de ahora. Hermanos, esto no es solo una maldición física. Y aquí nos está profiriendo, recuerden siempre,
aunque esto vamos a hablarlo más detalladamente, pero desde ya tengan en mente que la serpiente no es solo la serpiente que antes tenía patica o se levantaba sobre su cola y ahora se tiene que arrastrar. No, es que es una maldición contra un animal y la persona que está poseyendo el animal. Ambos, a partir de ahora, iban a comer tierra. En otras palabras, Dios lo iba a tener allí bien sujeto y maldecido todo el tiempo. El objeto de la maldición es aquí la serpiente. La serpiente, pero ¿y quién es la serpiente? No, es ese animal astuto fue el reservorio, el que tuvo muy a bien que el diablo lo poseyera porque era astuto y se prestó para esta artimaña del diablo, pero quien estaba realmente en la serpiente y con quien habló Dios no era con el animal solamente, era con quien estaba en el animal, quien representaba realmente el animal, y ese es el diablo y Satanás. Apocalipsis 12:9 una vez más nos da luz, porque es un libro de revelaciones, y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual, miren lo que hace, engaña al mundo entero. Ustedes están viendo qué personaje es este. Es el diablo y Satanás. ¿Existe el diablo? Existe el diablo y Satanás. Existe desde que el mundo existe. Ya vino a relacionarse con los hombres y hacer caer a los hombres delante de su creador. Este es un personaje real. Es un enemigo de Dios real y engaña al mundo realmente. Engaña al mundo entero. Dice la escritura en Apocalipsis una vez más, dice, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el Evangelio de Juan encontramos que Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo se le llama a Satanás? El príncipe de este mundo. Es alguien que tiene jerarquía, principado, dominio en este mundo. En este sistema mundial hay un personaje que tiene imperio, gobierno, y que muchos gobiernos de la tierra y que muchas corrientes de la tierra, que muchos movimientos de este mundo, no estoy hablando de la tierra como tierra, sino del mundo y el sistema mundial y de lo que se piensa en el mundo, es dominado, guiado, inspirado por el mismo Satanás. Es el príncipe de este mundo. Esa es la serpiente sobre la que se profirió esta maldición. En Juan 8:44, muchos conocen en el pasaje, Jesús le tiene que decir a judíos, israelitas, usted que piensa, no, los judíos son el pueblo de Dios. Bueno, Jesús tomó una buena porción de esos que se llamaban así mismo del pueblo de Dios y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida, o sea, un asesino desde el principio. El diablo es un asesino desde el principio y está para hacer eso, asesinar. Y no ha permanecido en la verdad, dice Jesús, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, que es mentiroso porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta quién es Satanás? ¿Crees en él? Deberías creer que él existe. No confiar en él, no descansar en él, pero creer que él existe. Deberías. Que él es una realidad. Deberías creer. Si crees en Dios, crees esto. Crees en la palabra de Dios. Es un personaje real. Pero además hay muchos religiosos que son enemigos del verdadero Cristo, pero son religiosos, que son hijos del diablo.
que lo que quieren es matar a Cristo, esos son hijos del diablo. Y hacen lo que el diablo quiere desde el principio. Matar al Hijo de Dios, al Salvador de los hombres. Eso es lo que quiere el diablo, lo que siempre ha querido. Pues así vamos a ver que se le anunció también. En 2 Corintios 4:3, que encontramos, el apóstol Pablo dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿De quién está hablando aquí? El apóstol Pablo llamándole el Dios de este siglo, del mismo que Jesús le llamó el príncipe de este mundo. Para muchos, el único Dios que tienen es Satanás. El único Dios que quieren es Satanás, porque es el que les prospera en todo y les aplaude sus pecados. Hermano, Satanás es una realidad. Es una fea realidad, dura realidad, terrible realidad, pero realidad. Tan realidad como el infierno. El infierno existe, de hecho, para y por Satanás. Y allí será lanzado todo el que es su hijo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Fíjense su poder. Fíjense su poder. Todos aquellos incrédulos, aquellos que no tienen una fe salvadora dada por Dios, están ciegos. ¿Y quién hace que esa ceguera permanezca profunda, verdadera? Satanás colabora con eso. Él participa en la ceguera del entendimiento de los incrédulos. Ese es Satanás. Sobre ese se profirió esta maldición de Génesis capítulo 3, versículo 14. En Efesios 2:2 encontramos el apóstol Pablo nuevamente dándonos luz. ¿Quién es este personaje? En los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten, la corriente de este mundo, no solo en los tiempos del apóstol Pablo, en estos tiempos, la corriente de este mundo, lo que sigue la mayoría de la gente. ¿Qué hay que hacer? La mujer tiene que trabajar en la calle porque tú imaginas cuando tu marido te deje. ¿Qué cosa es eso? ¿Eso lo ordena Dios? No lo ordena Dios. Ya yo sé, Dios no ordena eso. ¿Quién lo ordena? Eso es lo que hace todo el mundo, pastor. Lo que hace todo el mundo. ¿Y qué hace lo que hace todo el mundo? Por lo general, la corriente del mundo. ¿Y quién es el que guía esa corriente? Dice la Biblia que es conforme al príncipe de la potestad del aire. La corriente del mundo. Cuidado, porque muchas cosas que podemos estar haciendo, deseando, incluso anhelando, puede ser conforme al príncipe de la potestad del aire, el que guía las corrientes de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es Satanás. Dice el versículo 22 de Lucas una cosa muy interesante. El capítulo 22, disculpe, verso 3, dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Fíjense quién es Satanás. Quien puede entrar en una persona para hacer mal al reino de Dios o procurar hacer mal al reino de Dios. Nosotros sabemos que
El diablo es el diablo de Dios. O sea, no puede hacer otra cosa que lo que Dios le concede hacer. Y aunque es muy poderoso, nunca podrá hacer algo que dañe en algo que Dios no haya determinado ya. En Hechos 5:3 encontramos que llena el corazón de Ananías y de Zafira. O al menos el de Ananías, Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Satanás llena el corazón de un hombre que profesaba fe. ¿Quién es Satanás? Este es el personaje. Dijo de él muy bien un puritano, es tan ingenioso como fuerte. Raras veces son descubiertos sus verdaderos propósitos, hasta que el cebo ha atrapado sus presas. Sus trampas son apenas vislumbradas hasta que nos encontramos enredados en sus marañas. La fosa se extiende invisible a nuestros pies hasta que hemos caído dentro de ella. Ha estado ocupado en el mismo empleo desde hace miles de años. Por consiguiente, sabe ya cómo manejar sus armas, ha adquirido experiencia, estudia cuidadosamente nuestros temperamentos y así como nosotros sabemos muy poco acerca de nosotros mismos, Él nos conoce perfectamente bien. Ve nuestro punto flaco, espera la hora oportuna y tiende cautelosa la red. Ese es Satanás. Esa es la serpiente antigua. Contra ese fue la sentencia aquí visto, esta maldición contra ese. Ahora, notemos la prontitud de la sentencia. No hubo preguntas ni pedido de razones. Adán, ¿dónde estás? Estoy aquí, me escondí cuando te vi. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? No, Señor, la mujer, comiste del fruto del árbol de la vida. Disculpen, del árbol del conocimiento del bien y el mal, del árbol que te dije que te mandé, no comieses. No, la mujer que me diste, Señor, me dio, yo comí. Pero le pidió razones. ¿Se dan cuenta? Eva, ¿qué hiciste? No, la serpiente, Señor. La serpiente. Serpiente, ¿qué hiciste? No, no hubo eso. No hubo eso. Inmediatamente, dice el texto, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Solo se decretó el veredicto sobre criaturas malvadas y sin gracia. Solo está expectante el juicio divino y su sentencia. No hay misericordia para estos. ¿Se dan cuenta? Que no hay misericordia. ¿Se dan cuenta que está el juicio decretado? Solo esperan la paciencia de Dios hasta un día donde el juicio se ejecute. No hay misericordia aquí. ¿Usted se da cuenta que contra este ser malvado no hay misericordia? Se ha decretado el juicio. Y ya se le dice, eres maldita y vas a ser maldita entre todas las bestias del campo como ser físico que te prestaste para eso porque eres objeto de la maldición, pero además es un tipo de la maldición que es proferida sobre el mismo Satanás. Como tú eres arrastrada entre las fieras, así Satanás será arrastrado para mí todo el tiempo. Tanto la serpiente como el receptor del malvado, de la malvada serpiente, el malvado en sí, estos fueron maldecidos. Ambos fueron maldecidos en esta maldición. Y hay una maldad grande en ser la fuente de donde brota el mal. Crean esto. No se crean que Satanás era el único culpable de que Judas entró en él. Judas era culpable y Satanás también, ambos. Tanto el diablo como los hijos del diablo son culpables de gran maldad. No se crean que ahora todos nosotros podamos decir y todos los hombres pueden decir, no, el diablo es el culpable.
Nosotros vamos a ver que va a haber una sentencia para Eva, va a haber una sentencia para Adán, solo que a Dios le ha placido dar consuelo antes de enviar la sentencia. Por eso encontramos la promesa de la simiente que vamos a ver hoy. Pero hay sentencia, hay maldad en todo pecado de todas las criaturas libres. Todos tienen culpa. Pues esta es la maldición proferida. Esta es la maldición que vemos inmediatamente proferida sobre Satanás, y encontramos que no es solo sobre la serpiente, sino sobre Satanás y la serpiente. Ahora, el verso 15 se trata de una hostilidad que se promete o se asegura. El verso 15 no es otra cosa que eso. Se asegura que va a haber hostilidad o enemistad entre dos seres y sus simientes para siempre. Pero dentro encontramos una promesa. Allí, para los oyentes, se está hablando con la serpiente y se le dice a la serpiente, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, el autor de la hostilidad, ¿quién será? ¿Quién va a poner esa hostilidad entre la serpiente y la mujer y entre su simiente y la simiente suya? Dios. ¿Cómo es eso? ¿Dios va a poner que haya hostilidad? ¿Dios va a provocar que haya hostilidad? Sí, Dios es el que dice, pondré enemistad. Pondré hostilidad entre la mujer y tu persona, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Voy a poner hostilidad. ¿Cómo es eso? Dios no es un Dios de paz. ¿Cómo vemos aquí Dios poniendo hostilidad? ¿No es Dios un Dios de paz? Sí, y también Él es quien pone hostilidad. Satanás procura hacerse aliado de la mujer, ¿sí o no? Y se hace aliado de la mujer. Y esta aceptó con mucho gusto esa alianza. Pero Dios rompe todo el contrato y se compromete a que siempre haya enemistad entre estos. La amistad entre cualquier ser y Satanás va a ser horrible. Va a ser para levantarse contra Dios. No hay amistad. No debemos tener amistad contra el enemigo de Dios. Si tú te haces amigo de mi enemigo, tú te estás haciendo enemigo mío. Y Dios es tan misericordioso, en este caso, que Él se encarga en que no haya amistad. Porque quiere tener misericordia de uno, porque ya otro lo maldijo. Otro es su enemigo férreo. Y del otro dice, voy a poner enemistad para que tú nunca seas mi enemigo. Bendito sea Dios. ¿Qué beneficio tiene esta hostilidad? Son innumerables. Son innumerables. Esa unión, esa amistad lo que trajo fue muerte, vergüenza. Así que la hostilidad es el único camino para traer vida y traer obediencia, el único. Esta amistad es producto de la gracia, o esta enemistad, disculpen, es producto de la gracia y de la misericordia de Dios. Es gracia y misericordia para con nosotros, no para con Satanás. Gracia y misericordia para con nosotros. Él sabe que la única manera de vencer al diablo es rechazándolo y haciéndonos conscientes de la maldad que hay en él, no teniendo ninguna alianza con aquel que es homicida o asesino y mentiroso. No se puede tener alianza. Y Dios se va a encargar de que nosotros no hagamos alianza. Él se va a encargar de que siempre haya enemistad entre su pueblo, sus hijos y Satanás. Disculpen que le esté adelantando quiénes son estos personajes involucrados pero ya les voy a decir. Hermanos y amigos, así como la serpiente se arrastra y se esconde, pero siempre está presta a morder al que se acerca, el diablo siempre está presto a clavar sus colmillos llenos de veneno mortal a la primera presa que se le aproxima.
esta enemistad es misericordia para con los hombres, porque había de haber juicio repentino. Juicio repentino y eterno, eso es lo que se esperaba. Eso es lo que debía ocurrir. Sin embargo, lo que Dios pone es esa enemistad entre el enemigo de él y el hombre. Esto es misericordia. Ahora, los verdaderos adversarios de esa hostilidad, ¿quiénes son? No solo la serpiente y la mujer. Porque uno lee el texto y uno dice, bueno, enemistad entre las serpientes que se arrastran por el piso, los animales, y la mujer. ¿Existe esa enemistad? Sin duda. Busca una mujer y una serpiente a ver si son amiguitas. Por lo general no, si las mujeres no son amigas ni de las cucarachas. Si no, pregúntenle a Sila. Imagínense de una serpiente. Hermanos, este es un tipo de rivalidad y hostilidad espiritual que la serpiente natural y la mujer solo son un tipo distante de lo que esta rivalidad realmente representa y lo que representa espiritualmente. La simiente de la serpiente quizás nos da un poco de más de luz y la simiente de la mujer. Dios dice que no solo iba a haber enemistad entre la mujer y la serpiente, sino entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esto es simiente de la serpiente, clarito. Esto es el diablo y todos sus descendientes, demonios, ya sean espirituales o físicos, porque Dios, ustedes saben, usted y yo ya hemos visto que hay muchos que son hijos del diablo y son seres humanos. Dentro de esto podemos incluir gobernantes, personas impías e influenciadas en gran medida por Satanás. El otro lado encontramos a la mujer como la que da a luz a la simiente. La simiente es la descendencia. La palabra simiente se puede traducir literalmente como semilla o descendiente de, descendencia de. La que da a luz aquel que va a aplastar o herir la cabeza de Satanás es la mujer. Quien va a vencer esta simiente de la mujer, se anuncia aquí que va a vencer o va a herir la cabeza de la simiente de Satanás y de Satanás. Y por otro lado, la simiente de Satanás nos queda muy claro. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer que va a herir la cabeza de la serpiente? Bueno, esto es, por supuesto, Cristo en primer lugar, pero es la iglesia, pues Cristo es cabeza de la iglesia. Y ya sea en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, la iglesia es la simiente de la mujer, es de donde viene Cristo, es quien pare a Cristo, es también la simiente de la mujer. Esa es una de las luces que nos da Apocalipsis también. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, el capítulo 2 se encuentra mucha revelación ahí, mucha luz allí. Y le recuerdo un pasaje que leímos y que en aquel momento nos dio mucha luz y ahora vamos a ver todavía más luz cuando lo veamos con esta directriz ya. Dice el versículo 4, voy a leer del verso 4 al 6 de Apocalipsis 12. Y el dragón se paró frente a la mujer. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, el diablo y Satanás, quien engaña al mundo entero. Bueno, el dragón se paró frente a la mujer. ¿Así? Que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué mujer es esa? Que va a dar a luz un hijo varón y que el diablo lo odia y que lo quiere matar nada más que nazca. Y ella dio a luz un hijo varón, aunque el dragón estaba ahí. Dio a luz al hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es mi Cristo. Dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. A la luz de este pasaje, la mujer o su simiente, la simiente de la mujer es Cristo
y la mujer misma es quien da luz a Cristo. Entonces esta mujer es la iglesia, ya sea la iglesia que da luz a Cristo o ya sea la iglesia donde Cristo es la cabeza y donde Cristo viene de ella y ella le pertenece a Cristo y ella es escondida por Dios y guardada por Dios de toda influencia del diablo. Entonces, en el sentido más literal, la simiente de la mujer es el Señor Jesucristo, quien nace de mujer, no precisamente de hombre, simiente de la mujer. Si nosotros miramos todo el hilo conductor de las escrituras, a veces la escritura nos va revelando así, nos va dando luces sobre hilos que van siendo tejidos a lo largo de toda ella y así hacen un gran lienzo. Pero si vemos el hilo conductor de cómo Dios va revelando quién es esta simiente, miren, vayan conmigo allí a Génesis 22. Recuerden, aquí ya se prometió que la simiente de la mujer heriría en la cabeza al enemigo del hombre, a quien había engañado al hombre y había hecho que el hombre se rebelara contra Dios. Bien, ahora en Génesis 22, 18, está Dios hablando con Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios llama a Abraham, lo bendice y le dice, de tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto se me parece a una bendición que solo Cristo tiene, ¿verdad? Pero seguimos avanzando y en el capítulo 26, luego Dios le dice a Abraham nuevamente en el verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. ¿Para quién es? ¿Hasta dónde? Hasta ahí, ¿con quién es? Su descendencia física, el pueblo de Israel, toda esta tierra, sí. Pero miren lo que le dice ahora. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero, ¿quién aclara esto perfectamente? En el nuevo pacto, el apóstol Pablo, con toda revelación de Dios, dice en el capítulo 3 de Gálatas, verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y aclara, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y qué sigue diciendo? El cual es Cristo. El hilo conductor siempre que nos lleva esta simiente es Cristo. Esa simiente de la mujer es Cristo. Pero si quieres más luz, vamos por otra vía. Vamos por la vía de que debía ser nacido de una mujer nada más, pero no dice nada de hombre. Descendencia de mujer, pero no dice nada de hombre. Simiente de la mujer. La mujer fue la engañada, por la mujer entró el pecado, por la mujer entra la salvación también. Isaías 7, versículo 14. Ustedes saben que este hombre, Dios le dio mucha luz a Isaías. Tanta luz que parecía que tenía Cristo delante de él, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento, algunos le llaman el quinto evangelio, porque habla de Cristo tan claro como los evangelios. Dice en Isaías capítulo 7, verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Claro, la simiente de la mujer no es de hombre, es de mujer. Van a ser con naturaleza de hombre porque van a ser de una mujer, va a estar en el vientre de una mujer, va a tener los genes de la mujer, va a tener las características de la mujer, pero no va a salir de hombre. Simiente de la mujer. Tiene que ser una virgen. Tiene que ser una virgen y nosotros sabemos que eso se cumple solo allí. En el año 4 de nuestra era, según los historiadores, Cristo nace, María recibe una visita extraordinaria, una visita que las personas no reciben comúnmente, no es como los pentecostales que reciben visitas de ángel hasta cuando viene el pan a la bodega, ellos no se dan cuenta, vino un ángel y me dijo, el pan vino a la bodega, eso es mentira. Pero en casos extraordinarios como este, donde
mujer escogida por Dios para que en su vientre naciera su hijo, se le aparece un ángel. Y ella, la más sorprendida de todas, dice, pero ¿cómo es esto? ¿Qué aparición es esta? Y el Señor le dice, es que eres muy bienaventurada, María, porque el Señor, Dios, te ha escogido para que de ti nazca un Salvador. Y como esto, por supuesto, era muy raro, con el hombre que ella estaba desposada, también un ángel se le tiene que aparecer. Y el ángel le cita exactamente las palabras del profeta Isaías. El ángel que conocía la escritura le dijo, José, el asunto es que lo que viene en tu mujer es de Dios. Y es exactamente lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y le cita exactamente el pasaje de Isaías, concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, la simiente de la mujer es Cristo. El cumplimiento de esa hostilidad en la historia. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa hostilidad entre la descendencia de la mujer, la descendencia cristiana de la mujer y Satanás ha sido todo el tiempo. Satanás sabía desde ese mismo momento que un descendiente de mujer ya en el mundo iba a ser su enemigo mortal, definitivo. Y desde entonces todo el pueblo escogido por Dios, cuna de su hijo, porque todo el pueblo escogido por Dios antes de Cristo era simplemente la cuna donde su hijo iba a nacer. Por eso Satanás se encuentra siempre oponiéndose a esa agenda, siempre oponiéndose a esa agenda, y ve cómo matan a Abel por la adoración. Satanás conduce este asesinato de Abel porque ve cómo anda Abel. Pero usted puede seguir mirando. Qué raro, una hambruna en tiempos de Abraham, una hambruna en tiempos de Jacob, y hay que buscar pan y casi que se mueren de hambre. Tienen que parar en Egipto, pero luego un decreto del rey de Egipto de que debían matar ¿a quién? A todos los niños varones. ¿De quién sale esa agenda? ¿De quién sale? ¿De quién salen esos planes de matar a todos los niños varones? Indudablemente vemos una agenda satánica. Luego el pueblo de Israel se va de Egipto, ya lo dejan ir y van para allá y quieren matarlos a todos. A todo el pueblo de Israel lo quieren matar en el Mar Rojo. Pero, y así ha sido una y otra vez. ¿De dónde salió aquel pensamiento tan horrible de Amán de exterminar a todos los judíos en el tiempo de la reina Esther? ¿De quién sale sino de una agenda del mismo Satanás, hermanos? Eso es lo que vemos vez tras vez. Hasta en el tiempo en el que nace Jesús, el rey Herodes manda matar a todos los niños. ¿Para qué? ¿Para qué? Para matar, para que no sea rey. Sí, pero eso es lo que él quería humanamente, pero inducido por Satanás. Inducido por el mismo infierno. Todos los esfuerzos fallidos de Satanás a través de la historia, pero son muchos. De ahí podemos ver todo lo que sufrió Cristo mismo en persona y toda la iglesia después de Cristo, todo lo que se ha maquinado para destruir a la iglesia, todos son su agenda satánica, la agenda de enemistad, lo que hemos visto en la historia, lo que se anunció aquí, iba a ser parte de toda la historia. ¿Qué naturaleza va a tener esta hostilidad? ¿Cuál va a ser la naturaleza de esta hostilidad? Bueno, está dicha aquí. La simiente de la serpiente herirá el calcañar de la simiente de la mujer. La serpiente herirá el calcañar de la simiente de la mujer. Bueno, de la misma manera que una serpiente daña con mucho dolor. ¿Usted se imagina los colmillos de una serpiente clavados en su calcañar?
Yo nunca lo he experimentado, pero debe ser muy doloroso. Parecido es el daño que hace Satanás constantemente sobre los seres humanos, sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo de Dios. Recuerden, Él tiene autoridad para dañar nuestro calcañar. Recuérdenlo. Él tiene autoridad para dañar nuestro calcañar. Todos los daños que Satanás y su imperio, el anticristo, los demonios y todos los hombres impíos que por obra de Satanás se levantan contra Cristo, que por obra de Satanás se levantan contra la iglesia, son parte del daño de Satanás al calcañar de la simiente de la mujer. Todas las tentaciones y tropiezos que tienen los verdaderos cristianos, muchas o cada una de ellas posiblemente salgan tejidas y planeadas por la astucia del enemigo. Ese enemigo mortal que tiene autoridad para dañarnos el calcañar. Pero la simiente de la mujer herirá o aplastará la cabeza de la serpiente. Esa es la naturaleza también de esta enemistad, de este conflicto. La historia también está llena de testimonio de cómo la simiente de la mujer sale victoriosa contra todas las heridas en el calcañar del maligno. ¿Sí o no? Todos los ejemplos que mencioné arriba, dañaron el calcañar de la simiente de la mujer, sí. Pero también aplastaron, en cierta manera, la cabeza de Satanás. Todas las victorias del pueblo de Dios emanan de la promesa divina, llena de misericordia, promulgada en el jardín contra la serpiente y a favor de los hombres. Provisión divina para la hambruna de todos los patriarcas. ¿Había hambruna? Había un lugar donde buscar. Había que irse a Egipto, nos vamos a Egipto. Pero Dios va a hacer algo en Egipto. Incluso salvar egipcios por medio de huir allá. Van a matar al pueblo de Israel en el Mar Rojo. ¿Y quién sale muerto? Los enemigos del pueblo de Israel son los que salen muertos en ese intento de dañar el calcañar. Amán sale ahorcado por la misma horca que él planea, que él construyó para matar a los israelitas. Cristo venciendo a través de la muerte que el mismo diablo intentó y que orquestó con todo su empeño, entrando aquí en Judas para echarlo para adelante, para entregarlo a los principales, incitando a toda la turba que estuviera contento con crucificar a Jesús. Crucifícale, crucifícale. Todo esto orquestado por Satanás. Lo menos que él pensaba es que hiriendo el calcañar de Cristo, allí mismo Cristo le estaba aplastando la cabeza. La iglesia, cuando más ha crecido en toda la historia, ha sido cuando más Satanás lo ha perseguido. El ejemplo clásico de este cumplimiento es indudablemente en Cristo. Mientras más nos acercamos a Cristo, más claramente vemos ese cumplimiento. El diablo es el autor de toda la opresión y toda enfermedad en el pueblo del antiguo pacto, en Israel. Cuando vino Cristo Jesús, ¿qué hizo Jesús con todos los que estaban oprimidos por el diablo, con enfermedades de distintos tipos? Jesús los libertó. Él vino a aplastar la cabeza de Satanás, a quitarle toda autoridad. Cuando los discípulos salieron predicando el evangelio de 2 en 2, ¿te recuerdas? Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, porque yo te vengo a escachar, a aplastar la cabeza de Satanás. El diablo entra en Judas desesperadamente, quiere dañar a Jesús. Tienta a Pedro para impedir
el plan de que el Señor Jesús se entregue. Le dice, Señor, ¿cómo vas a hacer eso contigo? Ten compasión de ti. Jesús le dice, sal delante de mí, Satanás. Todos esos intentos hace Satanás para evitar que Jesús cumpla su plan. ¿Causa dolores y aflicción Satanás? Sí. Pero estos mismos dolores, e incluso la muerte misma de Cristo, llega a ser la sentencia y la estocada final para aplastar la cabeza del diablo. Muere Jesús y se rompe el velo del templo de arriba hacia abajo, y así se abre el acceso nuevamente a Dios. Se entra al lugar santísimo nuevamente. Hay resurrección de los santos en esa misma hora. Primicias de lo que va a venir en la última cosecha, en la cosecha final. En Colosenses capítulo 2, verso 15 encontramos qué ocurrió en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Ustedes saben qué quiere decir ese término? Le quitó toda autoridad, los despojó. Es cuando uno toma un general de una guerra, un general enemigo, y eso se usaba mucho en todas las guerras, en todas las cortes. Después se traían a todos los prisioneros, los altos mandos, se mandaban a desfilar delante del general o del rey victorioso y se tomaban todos los grados que tenían los generales contrarios, y a algunos se les perdonaba la vida, pero se les perdonaba la vida desmoralizándolos por completo, quitándole todos los grados y todos los honores. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre la muerte, sobre Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, nuevamente, versículos 7 al 11, miren lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Le han vencido por medio de la muerte del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 20 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hermano, Satanás ha recibido una estocada final y mortal sobre su cabeza. Él no está totalmente aplastado, pero el golpe mortal está dado. Está convaleciente en este mismo momento. Usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Si mira cuánta maldad hay. Está tirando los últimos mordiscos. Pero el golpe de sentencia ha sido dado. Cristo triunfó sobre él en la cruz del Calvario. ¿Y saben qué espera solamente? Lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 16, 20. Y el Dios de paz, el de paz. ¿Qué contraste? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso es lo que está por pasar. Que el Señor venga por su pueblo y dé el pisotón final por medio de su iglesia. Porque Cristo y su iglesia son uno. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Por eso se puede decir aquí categóricamente, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz aplastará en breve bajo vuestros pies.
Amados hermanos y amigos, después de mirar, aunque en poco tiempo, mirar bíblicamente lo ocurrido y verdaderamente dicho en el jardín con la serpiente, pero en presencia de nuestros padres, dicho a la serpiente, pero en presencia de nuestros padres, podemos decir con toda seguridad que en medio de una maldición proferida y de una hostilidad prometida, encontramos una simiente también prometida. Y esa simiente prometida, hermanos y amigos, es la estrella resplandeciente de la mañana para un jardín sombrío, lleno de pecados y de promesas de muerte. Esa simiente prometida es el rayo que ilumina un corazón sin esperanza. Un corazón en total expectativa de juicio es iluminado por un rayo de luz. Se promete una simiente de mujer que iba a vencer a Satanás. Esta simiente prometida nos muestra a un Dios lleno de buena voluntad. Un Dios lleno de buena voluntad y misericordia para con los hombres. Sí, no dejes que te pase igual que el mundo en tiempo en que nació el prometido Salvador. Estaba entretenido en mil cosas y tuvieron que venir los ángeles a decir: hey, miren la buena voluntad de Dios para con los hombres. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Yo te invito a pensar quién es esta simiente prometida. Sí, tenemos que pensar en ello. He ahí la promesa de que vendrá un libertador a este mundo que realmente liberta, el cual nacerá de una mujer. Si se nos preguntara quién es la simiente de la mujer, ya nosotros podemos contestar rápidamente: el Señor Jesucristo, el bendito Salvador, el único Redentor, el único unigénito del Dios Altísimo. La voz de Dios promete aquí que Jesús, señalado para venir a salvar, será hombre igual a nosotros, hueso de nuestros huesos, sangre de nuestra sangre, para poder salvarnos a nosotros. Miren cómo nos dice Henry Lau: esto se dice pronto, pero ¿te has detenido? ¿Has ponderado las grandes y preciosas verdades que ello implica? Dice este puritano: observa bien, el Dios Todopoderoso, sin dejar de ser Dios, se hace hombre para redimirnos, para comprarnos. Maravilla de maravillas, dice el puritano, nada parecido hay, ni ha habido, ni habrá. Si el más grande rey se convirtiera en el más miserable de los pobres, o el más rico de los príncipes dejara su palacio por una choza o una celda de la más vil cárcel, no sería nada comparado con lo que hizo Jesús cuando dejó el cielo para llevar sobre sí los andrajos de nuestra mortandad. Sigue diciendo el puritano, y lo dice tan bien que no puedo imitarlo, por eso tengo que citarlo: el creador de todas las cosas apareciendo como criatura, el todopoderoso convertido en un bebé, el eterno hecho un hijo del tiempo, el infinito constreñido dentro de los límites de esta pobre carne nuestra. ¿No es esto la maravilla de las maravillas? ¿No es esto gracia sin límites? Querido hermano o amigo, ¿crees seriamente que Cristo se ha humillado a sí mismo incluso por ti? Si así lo crees, dice el puritano, no puedes menos que sentir que no hay duda como tu duda, no hay deuda como tu deuda, y que así como los cielos están muy por encima de la tierra, del mismo modo tu deuda estaba mucho más allá de tus posibilidades de pagarla. Bendito sea Dios. Hermano, ¿buscas una justicia que te sirva para entrar en los cielos?
¿Buscas tú una justicia que te sirva para entrar en los cielos? Está lista en el que es la simiente de la mujer. Extiende la mano de la fe y tómala, y va a ser tuya para siempre. Pide lo que tú necesites. Está en abundancia en quien es la simiente de la mujer. Entrégale tu vileza y vas a tomar su pureza. Entrega tu pobreza y toma sus riquezas. Arroja sobre él tu nulidad y toma en él su plenitud. Entrégale tu maldición y recibe su bendición. Él es el Salvador prometido. El único que puede salvar es Él. Padre, gracias damos. Gracias damos por tanta misericordia concedida en Cristo. Gracias damos porque en la misma maldición de nuestro adversario encontramos la gran bendición de nuestro Redentor. Gracias. A ti sea la gloria, Dios, en Cristo, por los siglos. Amén.